En muchas ocasiones, antes de una jornada de pesca, me siento frente al torno y dejo que mis manos se muevan solas, como si supieran lo que viene, como si recordaran cada mosca atada en silencio y cada amanecer en el río. Esta vez me encontré preparando algo especial, una micro mosca seca montada en un anzuelo número 22, tan diminuta que parece un susurro del agua. Mientras giraba el hilo negro y acomodaba unas fibras de gallo de león, no pude evitar sonreír. Estas moscas, pequeñas pero letales, tienen algo de poético. Nos exigen paciencia, precisión y humildad, porque cada vuelta mal dada se nota, porque cada material fuera de lugar arruina la silueta. Hoy quiero compartir contigo los secretos para dominar el atado de este tipo de moscas, para que vivas conmigo ese viejo sueño, engañar un pejerrey curioso y revivir la emoción infantil del primer pique. Te invito a seguir conmigo este paso a paso, a descubrir que tú también puedes crear una joya de estas, una micro mosca seca que con suerte también te lleva al pique perfecto. Hola amigos, a ver les cuento que me estoy preparando para una salida a tentar a los pejerreyes este fin de semana y me dieron las ganas de probar a mosca seca. Así es que estoy preparando unas mosquitas muy pequeñitas en un anzuelo 22. Este es un TMC del 22, un modelo 101. Son anzuelos diminutos, muy pequeñitos, fíjense ahí que están pegados incluso en una lámina de imantada, una lámina imantada. Y bueno, en algún momento, hace mucho tiempo, ya vimos un video, o les pasé un video hablando sobre micromoscas y cuáles son los cuidados que había que tener con ellas. Vamos a recordar un poquito de eso en este atado. Y bueno, partir diciendo de que uno de los principales problemas al enfrentarnos a anzuelos pequeños es la selección de los materiales que vamos a utilizar para poder vestir ese anzuelo. Y esa dificultad se produce directamente porque en anzuelos tan pequeños, cualquier deficiencia en el uso del material que tengamos probablemente va a echar a perder la mosca. Y bueno, obviamente no va a quedar bien. Nos puede quedar muy abultada, nos puede quedar muy cabezona, nos puede, como que se llama, quedar media ladeada, lo que va a hacer que la mosca no flote correctamente o según como lo que buscamos. Entonces, como primera cosa o como primer consejo, está el hilo. Y en el hilo debemos utilizar uno que nos permita dar varias vueltas abultando muy poquito. Y en este caso, les recomiendo, porque este es el que estoy usando yo, estoy usando un hilo Semperfli, un 18-0, es un 30 denier. El modelo se llama Nano Silk de 30 denier. Es muy delgadito, en este caso en un color negro. Y vamos a partir haciendo una pequeña cama de hilo arriba de nuestra pata. Siempre es importante hacerlo para poder fijar los materiales arriba y que estos no resbalen en el metal. Entonces vamos a generar una cama, una vuelta al lado de la otra, hasta más o menos la mitad del anzuelo. Vamos a cortar este hilo restante que quedó acá atrás, de esa manera. Y vamos a aprovechar de inmediato de colocar una cola. Para esta cola voy a utilizar obviamente gallo de león. El gallo de león es una fibra, una pluma que da unos brillos espectaculares en el agua.
y se asemeja mucho a los cercos de los insectos naturales, ese barrado que tiene, esas líneas negras. Es un tremendo material este. Entonces vamos a tomar una cantidad de estas fibras, pueden ser unas 5 o 6 fibras. Las vamos a tomar, las vamos a igualar en los dedos y las cortamos. Y, em, y las vamos a presentar en nuestra mosca. Fíjense que la coloco por detrás del anzuelo en forma diagonal. Esto me permite, haciendo un pequeño descanso del hilo, me permite tomarlo sin apretar, ahí recién aprieto, me permite tomarlo muy fácilmente. Entonces, con esto voy a ordenar las plumas para que me queden estas fibras arriba de la pata del anzuelo y luego voy a dar un par de vueltas más para fijar esta posición. Y después reviso el largo de la cola. El largo de la cola por lo general debiera ser del mismo largo de la pata del anzuelo. Aquí es menos 0,5 centímetros, yo creo que es menos incluso. Así es que más o menos la cola está bien en estos momentos, pero si estuviera diferente, tirando desde acá o tirando desde acá, puedo ajustar el tamaño, ¿ya? Pero en este caso quedó correctamente colocada. Vamos a ir con el hilo un poquito más atrás para fijar. Fíjense que estoy tomando la cola, porque si no, si esto yo lo sigo dando vueltas, fíjense que la cola la voy pisando. Entonces se va corriendo hacia el lado. Entonces, para evitar eso, afirmo la cola y mientras afirmo, voy pasando el hilo. Y ahora vamos a buscar un tinsel que también me sirva para esta mosca. En este caso voy a ocupar también un Semperfli. Es de 0,4 milímetros. Se llama Perdigón Body, se ocupa especialmente para perdigones, pero da un brillo espectacular. Entonces, en este caso, vamos a utilizarlo para hacer un pequeño ribete. Entonces, vamos a colocarlo. Lo coloco también de la misma manera que pusimos la pluma. Lo coloco en diagonal hacia abajo, detrás de la vuelta del hilo que voy a colocar. Y suelto un poquito el hilo, no firmo con fuerza, lo hice demasiado lento. Ahí y se afirma, ¿se dan cuenta? Y los afirman y queda recto, queda automáticamente recto. Entonces lo voy a colocar acá y me voy a ir hacia adelante con una vuelta detrás de la otra para ir formando el cuerpo de esa manera. Y aquí vamos a cortar estos sobrantes. Voy a ocupar un alicate de corta uña. De esa manera. Y vamos a seguir armando este cuerpo que es cónico. Voy colocando una vueltita detrás de la otra. Aquí ya escondí todo el material y me voy a devolver más o menos como hasta la mitad. Y de luego me devuelvo hacia adelante y así voy formando esta conicidad que busco en este insecto. Entonces recuerden que acá estamos haciendo un abdomen y el abdomen de estos bichitos por lo general tiene una forma un poquito cónica. Los zancudos en sí son medios rectos, la verdad no son tan cónicos, pero más o menos nos sirve para poder generar esa abultez que se da en su cuerpo. Entonces, ya llegando hasta acá, vamos a tomar este tinsel, lo vamos a girar y vamos a empezar a hacer este segmentado. Tratar de que las vueltas nos queden lo más simétricas posible. Háganla con calma, las moscas, a menos que estemos atando para vender, que ahí se nos complica un poco el tema de la velocidad.
Cuando las moscas son para nosotros, podemos tomarnos todo el tiempo que queramos para poder atarlas. Y además sirve como a mí me sirve como un descanso del trabajo, una salida de la rutina. Entonces, les recomiendo y les aconsejo disfrutar el atado. No nos apuremos, vamos haciéndolo de a poquito y así lo disfrutamos. Ya, tengo ahora mi cuerpo formado y tengo la cola. Ahora voy a colocar las alas. Y para las alas vamos a utilizar pluma de CDC. Entonces vamos a tomar un par de plumas de CDC como de este tamaño, ¿ok? Y con la herramienta de Marc Petillán, se las muestro de inmediato. Con la herramienta de Marc Petillán vamos a separar las fibras para poder hacer las alas. Entonces, vamos a agarrar la pluma y la vamos a estirar hacia atrás, cosa de que los pelitos queden perpendiculares al raquis. Perdón, ahí sí. La tiramos hacia atrás así, y así los pelitos quedan todos perpendiculares al raquis. Y vamos a cortar esta parte de atrás, que está como más apelmazada, porque dicen que este tipo de pluma no flota tanto. La verdad es que no me ha dado mucho problema, pero sí me desordena un poco el pelo, entonces me sale más fácil de esa manera. Entonces vamos a tomar dos y vamos a hacer lo mismo con la otra. Agarramos esta otra, la tomamos desde la punta de acá y tiramos hacia atrás todas las plumitas, todas las válvulas que se llaman, cada una de estas se llaman válvulas. Y tomamos esta parte de atrás y la cortamos. Ahí. De esa manera. Entonces vamos a tomar la herramienta esta de Marc Petillán, como les decía. Vamos a unir los raquis para que queden los dos en la misma línea. Vamos a tomar los raquis ahí y quedan los dos en la misma línea, de esa manera. Ahí, quedan juntos. ¿Se dan cuenta que quedan juntos? Y vamos a tomar esta herramienta de Marc Petillán y la vamos a colocar acá. Y con un hilo vamos a pasarlo por el medio, cosa de que se hunda el raquis. De esa manera. ¿Ok? Entonces aquí quedan las plumitas, las válvulas quedan presionadas, el raquis queda adentro, el fondo. Y con el otro clip vamos a tomar esto de esa manera y vamos a cortar la parte del raquis, cosa de que nos queden las puras fibras en el atado. El raquis no lo vamos a ocupar para la mosca. Entonces cortamos los raquis, me quedan las fibras acá, ¿ok? Y con esta otra herramienta también de Marc Petillán, voy a tomarlas, las voy a colocar acá y las voy tirando hacia el fondo y se juntan todas. ¡Ping! Listo. Y aquí ya tengo este mechoncito listo para poder atarlo en mi mosca. Entonces lo abro y ya lo tengo tomado en mi mano. ¿Ok? De esa manera. Entonces me lo voy a traspasar de mano. De esa manera voy a cortar acá estas puntas que me quedaron, que están como medio sobrando acá. Lo presentamos sobre el anzuelo y con mucho cuidado voy a pasar por arriba. Fíjense que aquí voy a pasar el hilo por arriba. Voy a pasarlo por arriba. Lo voy a meter hacia mí. A ver si es que lo puedo mostrar. A ver cómo, para que quede más corto. Así, ahí. Lo paso para arriba a través de mis dedos y lo tiro hacia adentro. Tiro hacia adentro el hilo y lo presiono con los dedos. Entonces ahora el hilo está tomado acá. ¿Se dan cuenta? Entonces lo paso para abajo
y lo aprieto hacia abajo, tiro hacia abajo. Voy apretando, 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 apretando con los dedos, entre medio de los dedos, y las plumas quedan fijas. Entonces ya ahí, ya las plumas se quedaron fijas. Entonces vuelvo a firmar y con el hilo empiezo a girar. Y de esa manera logro que la pluma no se mueva, no gire, no se caiga, ni nada. Solamente firmo sobre la pluma, sobre las plumas. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Y ahí ya tenemos nuestra pluma casada. Ahora con un cauterizador, esto también se puede hacer con tijera, pero a mí me gusta con el cauterizador porque creo que es más fácil. Voy a cortar estas plumitas que están acá sobrándome en la cabeza y despejo un poco el ojo. Con mucho cuidado para no cortar el hilo. Que más de alguna vez me ha pasado que corto el hilo sin querer. Ya. Y ahora vamos a tomar de otra pluma o de las mismas, puede ser de las mismas que están acá. Vamos a tomar estas fibritas que quedaron por los lados, que no terminé de cortar. Incluso las de abajo también me sirven. Vamos a cortar un poquito de estas de acá. Y vamos a formar un pequeño dubbing acá abajo. Entonces enrosco estas fibras de CDC, las voy a enroscar en el hilo de esa manera. Y ahora con esas fibras que tengo aquí de dubbing, vamos a tirar esto para atrás, vamos a tomar todas las fibras y vamos a pasarle por detrás, una vuelta por detrás, 2 vueltas por detrás, y con eso levanto, fíjense que quedaron todas las plumas hacia arriba. Voy a hacer lo mismo, pero ahora por delante, pasamos una sola vez por delante, ahí, y ahora abrimos las plumas en 2 montones, y esto ya es al ojo, 2 montones que queden más o menos parejos. Por ahí yo creo que está bien en mi caso. Entonces paso por el medio por acá, de esa manera, las presiono y luego agarro el otro y paso por el medio por atrás. Ahí. Y aquí tengo una separación. Si se dan cuenta quedan separadas así. ¿Ok? Y voy a tirar todo para atrás y con el hilo me coloco a formar la cabeza. Entonces aquí voy abultando un poquito. De esa manera. Ahí. Y con un anudador vamos a generar un nudo final. Giramos unas 3 vueltas con mucho cuidado. Y luego con un poquito de cianocrilato vamos a volver a repetir el procedimiento. Ahí tengo cianocrilato y vamos a colocar 1, 2, 3 vueltas y cerramos de esa manera. De ahí que ya queda firme. Con la tijera corto este hilo sobrante muy al ras. Ahí. Y ahora con la tijera vamos a tomar con la tijera vamos a tomar todas estas fibras hacia arriba con los dedos, colocamos los dedos por debajo y cortamos más o menos de largo hacia abajo en diagonal, en el largo del cuerpo, un poquito más largo de la cola, hasta que llegue a la cola. Y aquí separamos nuevamente nuestras alitas y ya tenemos una mosca totalmente funcional. Vamos a limpiar el ojo de esa manera, por si aquí quedó algo de pegamento.
Y vamos a también aprovechar de cortar estas plumitas que quedó por acá una punta. La verdad es que esto ya es solo a gusto del consumidor porque ya no, eso ya es nada, no se nota nada. Y ya tenemos una mosca funcional, pescadora, que la vamos a probar con los pejerreyes este fin de semana. Y espero poder mostrarles algunas fotos con ella en, en la boca de alguno de los pejerreyes. Espero les haya gustado. Un abrazo a todos. Aprieten la campanita. Síganme para más atados como este. Y bueno, juntémonos en el río. Un abrazo a todos.